años atrás, con la idea de que los transportes urbanos colectivos que no entran en algunos lugares, ellos iban a dar acceso a los usuarios. Traigo un ejemplo, por ejemplo, Santa Elena. Santa Elena queda por el aeropuerto. Entonces, ahí no entra ninguna ruta de bus. Sí. Y Santa Elena queda como a 6, 7 cuadras hacia el lado, o más, todavía más al fondo. ¿Cuál es la idea? Que las mototaxis o la caponera, porque antes no había motos, porque antes eran bicicletas. ¿Se acuerdan, verdad? Todavía hay en algunos lugares. Entonces la idea era de que la persona se bajaba en la carretera y circulara hacia adentro, ¿verdad? Para llevarlo a su destino. Y así es casi en toda la franja de la carretera norte, pero ya en Managua ya hay, según la última estadística, se plantea que hay más de 1.600 mototaxis en Managua. Pero fíjate que aquí hay una contradicción en este sentido. ¿Por qué? Hay lugares que hay demasiadas mototaxis y lugares que no hay mototaxis o caponera. Te voy a dar un ejemplo. No están bien distribuidas. No están bien distribuidas. ¿Por qué te digo esto? Está creciendo Managua hacia el lado de Ciudad Sandino, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí tampoco las rutas llegan. Entonces, hay urbanizadoras que están de la entrada de la Cuesta del Plomo hacia el fondo y las caponeras ahí casi no existen. Ese es un tema. ¿Qué pasa con la caponera? Uno, la gente se queja de que van con exceso de pasajeros. ¿Qué significa? La caponera tiene capacidad para 3 personas. 2 atrás, 1 adelante y el chofer. Sí. Pero normalmente a veces van a exceso de pasajeros. 2, el manejo son temerarios. 3, lo manejan jóvenes. Si ustedes se fijan, la mayoría que andan manejando motos en esa zona son jóvenes, ¿verdad? En muchos casos menores de edad también. Exactamente, jóvenes menores de edad. Y cuarto, el precio, hay veces ellos realmente, hay veces más caro que un taxi. Exceso de pasajeros. Exceso de pasajeros. Entonces, ¿qué pasa? Miren qué interesante. Aquí hay 855 buses interurbanos. Hay 12.000 taxis legales. Más de 3.000 taxis ilegales. Más 1.600 caponeras. O sea, hay exceso de transporte en Managua. ¿Qué pasa así? Vos lo decías muy claramente ahorita. Hay momentos de que los transportes selectivos se aprovechan de las personas. ¿Por qué? Porque, y no solo los taxis, pues normalmente el común comerciante en esta época te dice, yo también tengo derecho a sacarme aguinaldo. Pero en la situación del transporte selectivo es una oferta y demanda. Y lo decíamos la vez anterior, que vos cuando negociás con alguien, negociás precio. Y tienes que negociar y saber regatear. Hay una situación que yo quiero comentarle. En el sector de carretera Arias León, particularmente donde yo vivo, antes entraban 3 unidades de transporte, ¿verdad? ¿Urbano diario. colectivo? Sí, interurbano, 3 unidades. Y lo hacían 2 veces al día. Pero ¿qué pasó? Surgieron las mototaxis. Cuando surgen las mototaxis, solo quedan entrando los martes y los sábados, que son los días que viene la población a comprar al mercado oriental. ¿Quiénes son los afectados? Los otros usuarios, porque está el fenómeno que están las mototaxis, pero si no hay 4 o 5 personas para salir, el usuario tiene que esperar 2 horas a veces para poder salir. Incluso el precio que te cobran, por ejemplo, si van personas a una comarca que está más adentro, decimos nosotros popularmente, pues es el mismo que te cobran si te llevan a 1 kilómetro o 1,5 kilómetros. ¿Quién regula esto? Es el problema, ¿verdad? El que regula el tema de transporte urbano colectivo, el que regula el tema del transporte selectivo y el tema de la caponera es el Instituto Regulador de Managua. Pero eso es de Managua, pero en los municipios y departamentos, las alcaldías. porque eso sucede también de Jinotepe a Campos Azules, ahí solo pasa uno en la mañana y luego cuando viene regreso a Jinotepe por la tarde. Igual sucede también de Jinotepe a Los Ochal, que es otra comunidad que está allá en Carazo. En cada municipio existe una oficina. Las alcaldías tienen oficinas, algunas son de transporte, entonces, pero son las alcaldías. Se puede denunciar. Claro, no, es que hay que denunciarlo, lo decía muy sabiamente, hay que denunciarlo. En el fondo, Gustavo, lo que yo veo acá es de que todo lo que nosotros vemos alrededor de este desorden en el transporte, lo que hace es demostrar que tenemos unas autoridades incompetentes, es decir, la alcaldía e inclusive el IRTRAMA, que tiene un aparataje enorme y un presupuesto enorme, no hace mucho esfuerzo en preocuparse porque le mejoremos la calidad del servicio a los usuarios. Y hay déficit de transporte también en esos lugares y comunidades. Es más desorden que déficit, el problema que tenemos es más de desorden. Pero por ejemplo, en el caso de las comunidades que solo entra uno de mañana y otro en la tarde. En los departamentos, no, no, me refería a Managua, pues, ¿verdad? Que en Managua el problema que tenemos más es de desorden, es falta de voluntad de las autoridades de hacer su trabajo, su papel.
¿Qué sucede? ¿Por qué surgen las caponeras y surgen de manera espontánea? Porque no hubo una autoridad capaz de estudiar el fenómeno y hacer un estudio y decir, aquí se necesita una demanda de tanto, sino que aquí es porque la gente tiene necesidad de ir a trabajar, es que autorizan una cantidad de concesiones y no debe de ser así. Pero es que el problema es que las caponeras están como en un punto intermedio y que al final no resuelven en muchos casos la necesidad del usuario. No son selectivos, no son colectivos. Y cobran como si fueran un taxi, un vehículo de 4 cilindros con un motor de determinado tamaño que gasta el montón de gasolina, digámoslo así. Y cobran eso, pues deberían de cobrar menos porque es un vehículo cuando pequeño. ellos ingresaron al sistema o al sistema de transporte, porque el transporte es un sistema, lo que tiene diferentes modalidades, transporte urbano, interurbano, carga, taxi, ahora la mototaxi, etcétera, pero es un sistema, el transporte es un sistema. O sea, no es un negocio que está ahí, que puede salir de manera espontánea, tiene que ser estudiado y tiene que ser regulado. ¿Por qué? Porque cuando un vehículo opera, tiene un costo de operación permanente, lleve o no pasajero. Entonces tiene que ser estudiado, no puede ser de manera espontánea. Y por eso te decía yo, ¿qué sucede? No hay voluntad de parte de las autoridades de hacer un estudio a profundidad y regularizar todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué observamos nosotros? Que al final la calidad del servicio en los usuarios se ve determinando. Cuando las mototaxis querían ingresar al servicio, te cobraban poco, porque querían ingresar, querían autorizar. En los años 90, cuando hubo una explosión de piratería en Managua, y ustedes recordarán los años 90, los paros, los plantones, los pleitos que habían con los piratas y todo ese tipo de cosas que hubo, los piratas también andaban cobrando barato. Hoy ellos ya, la mayoría, absolutamente todos, ¿verdad?, fueron legalizados. Entonces ahora en los taxis vos tenés, lo mismo te cobran, los que eran ilegales en aquella época o los legales. ¿Por qué? Porque tenés un costo de operación que cubrir. Tenemos a alguien en la línea telefónica que desea dar a conocer su opinión. Buenos días. Hola, buenos días. Adelante, le escuchamos. Yo soy habitante de aquí del municipio de Ciudad Sandino y aquí tenemos pues algo irregular en lo que es la mototaxi, porque aquí lo que paga uno es capricho de ellos, no es nada regulado. Porque por un viaje tal vez de menos de 1 kilómetro, ellos te cobran 20 córdobas, 30 córdobas, y pues uno le dice, llévame tanto, no, esa es la tarifa y punto, ya, ¿me entiendes? Son cosas que deberían de venir a regular aquí a Ciudad Sandino. Muchas gracias por ese buen día. Una preguntita solo, caballero. Diga. ¿Usted a veces prefiere caminar o siempre opta por montarse en las caponeras? Prefiero caminar. O me voy en el servicio público, autobús, pero no le doy el capricho a ellos. Ok, bueno, gracias. Hay muchos mensajes antes de su respuesta que quiero compartir porque nos han escrito de Ciudad Sandino, de Mateare, del reparto Chic. Voy a leer algunos de ellos. Por favor, no nos llamen a este número. El número para llamar, recordemos, 22-22-7808. Buen día. También sería bueno hablar del trato de estos conductores de mototaxis, por ejemplo, los del reparto Chic. Estos nos tratan mal a los usuarios, incluso hasta el que está chequeando, no sabemos a qué se refiere, ¿verdad?, con eso. Señores, en Tipitapa las caponeras son de bicicletas y cobran más que los taxis, era lo que yo decía, ¿verdad? Sí. Buenos días, en Boaco pasa lo mismo, los taxistas ponen su tarifa y la alcaldía no hace nada. En este caso se refieren a los taxistas. Buenos días, señores, buen tema, pero eso de denunciar no sirve de nada, ya que los alcaldes tienen varias mototaxis en operación. Por ejemplo, aquí en Ciudad Sandino el alcalde no regula jamás eso, son ladrones todos los mototaxistas. Son opiniones que con respeto nosotros las leemos, ¿verdad? Es un transporte, las mototaxis usan repuestos y son regalados y no pagan impuestos. La gente quiere que le cobren como una ruta y en realidad cobran como si fueran un Mercedes-Benz. En Villasol las caponeras hacen y cobran lo que quieren. Tenemos una solicitud al IRTRANMA de transporte y no se ha dado respuesta. Esto desde hace 3 años. Y pasa también en una comunidad en Carretera Vieja León, que es Los Cedros. Ahí no hay una unidad de transporte que entre, solo caponera. Hay una llamada, muchachos. Aló, buenas. Aló, buenos días. ¿Cómo es? Aló. Aló. ¿Está por ahí? Hola. Bueno. ¿Dimos la llamada o no, muchachos? Aló. Buenos días, ahí tenemos la llamada. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, caballero. Sí, es que una de las cositas que le iba a plantear es de lo que yo vivo aquí en las Mercedes. Cuando yo estaba con mis hijos y yéndolo a dejar a clase, lo de la ruta 114, la 70, la 17, todas quedan juntas. Yo iba a dejar a mi hijo. A mí ellos no me dejan ni que chinee al niño para poder pasar a la barra, marcar.
Entonces yo me fui Caponera, pues es lo que más se usa aquí. Y lo que es la 14 se nos cruza así con la Caponera, se enojan, que dicen que eso no es lugar donde trabajar, le dijeron al caponero y cosas así, pues. Pero yo digo una cosa, si Trama regula eso, ¿por qué no dejan trabajar al caponero que sí nos lleva a la salida a trabajar? Pues porque ellos no nos dejan por irse echando ahí por tiempo, por pasajeros, lo que es la 14 y la 70, pues. Y cuando llega el caponero nos dice, pues no lo podemos llevar a la salida porque Intrama lo tenemos prohibido de ir a dejar gente a la salida. Y las multas son, dice el muchacho, de 5.000 a 10.000 pesos. ¿Y tienen un recorrido especial entonces ahí las caponeras? Es que nosotros contratamos a los muchachos para que nos lleven a nuestros hijos al colegio. ¿Ya? Entonces los buceros piensan de que uno le va quitando su pasajero, y yo me imagino que si usted quiere agarrar su caponera, lógicamente lo agarra y se va porque lo lleva más rápido, porque se mete sobre los andenes. Sí. Pero viene el bucero y se nos tira. Ya no sé si se atienen al seguro, pues. Gracias por habernos llamado y contarnos esa problemática. Yo quiero aportar algo en este sentido, y es que entiendo que las caponeras no pueden circular en las principales vías. Así es. Y a pesar de ello lo hacen. Imagino que tal vez por el tema de seguridad es que no se les permite circular donde dice el caballero. Por ejemplo, en la carretera vieja hacia León, insisto en este tema porque con conocimiento de causa lo estoy haciendo. Ahí las caponeras salen del 9 hacia toda la carretera vieja y a veces van obstaculizando el tráfico tremendamente y poniendo en riesgo la vida de los pasajeros, sí. Porque no es que lleven su cantidad adecuada, llevan hasta 5 o 6 personas. Es que realmente recordar que es un vehículo pequeño y efectivamente la ley de transporte establece que las mototaxis deben de prestar el servicio entre las vías principales y las comarcas, pues las partes rurales de la ciudad. Es decir, no deben de circular sobre el casco, porque ustedes han visto que cuando han habido accidentes, sí. Por ejemplo en Ciudad Sandina, en carretera Masaya, en diferentes lugares que han habido accidentes, son dramáticos. O sea, el vehículo es tan pequeño que no permite ni la mínima nivel de seguridad para el usuario. Y pues las afectaciones son dramáticas. Y la irresponsabilidad, porque aquí estamos viendo, yo lo que le entendí al señor es que ellos utilizan este transporte porque es más cómodo para ellos, es un poco menos caro, y los hijos van a los colegios. Entendí que era la salida, no iba sobre la pista, pero a la salida, 1. 2, la competencia entre los buses, eso siempre va a existir. Eso ha sido un tema de nunca acabar, y yo no sé cuál será los responsables de Intrama y el MTI que regulen esta situación, porque siempre se da competencia entre las rutas. Y tercero, la irresponsabilidad de los caponeros, porque en el sector de los semáforos de los 1000 metros que va hacia el Reparto Chiqui y ese lado, se tiran los semáforos, ellos se van aventajando, no tienen responsabilidad al manejar, además que van con cantidad de pasajeros importantes. Ya le vamos a dar la palabra, oye, sé que están ahí acumulando tantas cosas. Vamos a recepcionar otra llamadita más. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Fíjese que tenemos un problema en este sector de selectivo aquí en Managua, ¿verdad? Con la gente de Ciudad Sandino, con los mismos taxis de Ciudad Sandino. Los muchachos de Intrama, ellos hacen su trabajo, ¿verdad? Pero hay muchos que conocen del problema en el mismo Intrama. Y de ahí, pero ellos saben que entran a trabajar hasta el mercado oriental. Ellos tienen un permiso hasta el mercado, pero después de que ellos terminan en el oriental, ellos siguen trabajando normal en Managua. Y los miran, ¿y qué hacen? Les dan 30, 50 Córdoba, 100 Córdoba y los dejan trabajar. Ya la mayoría de taxis de Ciudad Sandino trabajan normalmente en el sector de Managua. Bueno, gracias por su llamada, su comentario. Ese es un tema de que tiene mucho rato, sobre el tema de cuando invaden taxis a Ciudad Sandino y Ciudad Sandino a Managua. Pero analizando y oyendo los televidentes, miramos de que al fin las caponeras son necesarias para el transporte de las personas, sí, que viven no en las líneas troncales, sino hacia el lado, hacia adentro. Lo que hay que hacer es ordenarlas. Hay algunas que están ordenadas, otras que no. Yo estoy de acuerdo con Vidal sobre el sistema de transporte, estoy de acuerdo que tiene que regularse, tiene que exigirse realmente que se cumpla con la disposición que dice la ley de transporte, que tiene que decirle a la caponera cuál es su ruta, hasta dónde tiene que llegar. Un límite. Un límite, ¿verdad? Porque tiene razón, pues, aquí
el que se mete en un negocio quiere ganar. Sí. Ellos se meten en un negocio de andar trabajando en el transporte selectivo y tienen que tener su rentabilidad, pero no tanto, ¿verdad? Pero el tema es sobre el servicio de calidad. Yo creo que es importante, porque a mí como usuario me interesa pagar un precio justo, pero un servicio de calidad. Así es. Ya decíamos la vez pasada, que nos decía un oyente, de que andan a veces transporte selectivo, que andan desbaratados, ¿verdad? Entonces yo le decía a ellos, si yo miro que un taxi anda desbaratado no me monto, ¿verdad? Traté de irme uno que esté de buenas condiciones, porque no sé si que le voy a montar se me va a quedar al final. Eso es uno, lo otro es el servicio. Hay veces, ya decían también los televidentes, de que el trato del chofer es un trato muy, te dijera, un maltrato hacia los usuarios. Entonces, descortés. Entonces yo creo que aquí tenemos que trabajar todos. Estoy de acuerdo. Aquí el responsable más importante se llama el tramo. Igual, y las alcaldías. Y la alcaldía en su departamento. Porque es cierto, en Ciudad Sandino hay un fenómeno que es contraproducente. Ahí las coponeras y los taxis andan dentro de la ciudad. Y es un tema que tiene que resolver Manuel Pineda ahí como alcalde. Vidal, su